21. Les digo, en realidad esto es un bosquejo de las características patológicas más importantes que deben de conocer de los síndromes. No vamos a ser genetistas, y si sería así, nunca acabaríamos. O sea, la genética es súper, mega, ultra extensa, ¿no? Tenemos otro grupo de síndromes, continuemos. Los famosos síndromes que pertenecen a la familia de la de lesión 22q11.2, ¿sí? Corresponde a un espectro de enfermedades en donde se da la de lesión Q11.2, ¿verdad? En el brazo largo del cromosoma 22, un síndrome referido con relativa frecuencia, ¿verdad? Entre 1 en 4,000 nacimientos. ¿Qué es lo interesante de este síndrome de lesión 22q11.2? Los pacientes que tienen el síndrome de DiGeorge, y lo vamos a revisar en la parte de inmunopatología. Y les digo porque es un espectro de síndromes, porque algunas personas no muestran todos los rasgos. ¿Qué quiere decir? No muestran todas las alteraciones o les falta alguna cosa, o nomás tienen malformaciones faciales, o no tienen defectos en la paratiroides, o no tienen defectos en el timo. Varía. Pero las personas que sí llegan a desarrollar, por ejemplo, la variante que sí tiene compromiso inmunitario, que es la enfermedad de DiGeorge, que pertenece a este grupo de las 22q11.2, tienen una inmunodeficiencia de células T. Estas personas son súper vulnerables a ataques inmunitarios por esta deficiencia de células T. Y además tienen problemas con la paratiroides, lo cual les puede traer riesgos en el control del calcio, ¿sí? Pueden tener ataques de hipocalcemia y obviamente pues le agregamos otros rasgos que van de la mano con el origen embriológico de todas estas estructuras, con algunas malformaciones cardíacas, principalmente las que afectan el tracto de salida y algunas malformaciones faciales. Aquí un poquito lo que es el rasgo, cara un poquito alargada, las orejas evertidas. En algunas ocasiones los rasgos faciales no son tan profundamente bien establecidos, o sea, se ven muy leves, por decirlo así, pero el paciente desde chiquito debuta porque tiene infecciones de frecuencia y en el estudio de los electrolitos en sangre, porque pues en realidad es un paciente que tiene desequilibrio hidroelectrolítico, pues se dan cuenta que tiene hipocalcemia. Aguas, probablemente pueda ser un DiGeorge, y de este grupo de desórdenes que surgen de la de lesión 22q11.2, pues ese es el más importante por el riesgo de inmunodeficiencia que tienen. También se sabe que las personas que están englobadas en este grupo de la de lesión 22q11.2, obviamente DiGeorge no se saca de esta lista, tienen un riesgo incrementado de tener problemas psiquiátricos como trastornos bipolares y esquizofrenia. Se habla que hasta un 25% de los adultos, ¿sí?, que tienen este síndrome 22q11.2 van a desarrollar esquizofrenia. Pues obviamente se ha analizado mucho este síndrome. La de lesión involucra una región extensa, ahí está, lo menciona su libro, 1.5 megabases de longitud, pues es una buena cantidad que incluye muchos genes. Uno que se ha estudiado mucho es el TBX1, el factor de transcripción, ¿verdad?, de la caja T, que está expresado en el mesénquima de la región faríngea, o sea que permite el desarrollo de estructuras del endodermo que guardan relación con el timo, con la paratiroides, con algunas estructuras de la cara. Por eso los pacientes que tienen el síndrome 22q11.2, esta de lesión, sí, abarcan mucho estos componentes: paratiroides, timo, malformaciones faciales, e incluso les digo, le podemos agregar defectos también en el tracto de salida del corazón, ya dependiendo de qué tan extenso sea el mesénquima que se afecta en este desarrollo. Entonces tenemos alteraciones que involucran a los sexocromosomas. Pues obviamente ya saben de quién vamos a hablar. Vamos a platicar de el síndrome de Klinefelter y de enfermedad de Turner. Pues obviamente estas involucran enfermedades en las cuales hay cambios, ¿sí?, que involucran los cromosomas sexuales. Son más frecuentes que las que causan los autosomas, fíjense. Nosotros hablando de la trisomía 21, ¿no? Estos todavía son más frecuentes, las que afectan a los sexocromosomas. Muy importante, hay pérdida
o exceso de alguno de los cromosomas sexuales en estas patologías, ¿verdad? Y obviamente, y es bien sabido porque en la clínica lo vemos, estos desembalances que hay entre pérdida y exceso de cromosomas sexuales se tolera mejor que los autosomas, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué es algo que se presenta en las personas que tienen estas cromosomopatías por los cromosomas sexuales, que al aumentarle cromosomas X, el riesgo que puede presentar la persona es de tener mayor retraso mental, ¿sí? Pero en realidad el resto de las funciones son más toleradas, no tienen malformaciones cardiovasculares o cosas de mayor impacto, como por ejemplo lo tendría una trisomía 21, por decirlo así. Entonces, por eso este grupo de patologías, recalcando a Turner, recalcando a Klinefelter, pues son muy bien toleradas por la persona para sobrevivir. Aquí está, genera problemas crónicos y obviamente se relacionan mucho con el desarrollo sexual y la fertilidad. Pues son personas que no suelen ser fértiles. Los desórdenes de los cromosomas sexuales, pues por lo regular, suelen ser reconocidos hasta la pubertad, porque en un inicio, pues la persona es normal en el nacimiento, y hasta la pubertad se empiezan a dar cuenta que la jovencita no creció, se quedó chaparrita y nunca tuvo su regla, pues aguas, hay que prestarle atención. Aunque el joven igual presenta rasgos ginecoides y y pues se le hace un chequeo y pues resulta que no, pues que es un Klinefelter, ¿verdad? Muchas de las veces se empieza a dar uno cuenta hasta que viene la pubertad, porque es ahí es donde debutan, ¿sí? Pero los problemas relacionados con el crecimiento sexual, específicamente desarrollo de caracteres sexuales, ¿verdad? Otra regla que tienen estas cromosomopatías es que a mayor número de cromosomas X agregados en el síndrome, tanto en hombres como en mujeres, mayor es el riesgo de tener retraso mental. Klinefelter. Entonces, pues en el caso de Klinefelter es un síndrome muy bien definido que afecta a los hombres y es una causa de hipogonadismo, ¿sí? Entonces podemos encontrar, en el cual ocurre, donde podemos encontrar nosotros 2 o más cromosomas X y 1 o más cromosomas Y. Pues es una de las patologías de los sexocromosomas que se ve con más frecuencia, ¿verdad? Y pues obviamente una causa súper importantísima de hipogonadismo en los hombres. Vean, el patrón de herencia es de 1 en cada 660 hombres nacidos, pues en realidad es muy frecuente, ¿verdad? En el aspecto de exploración física, pues muestra un aspecto nucoide, anormalmente suelen tener los brazos largos, los testículos suelen ser pequeños, atróficos, asociados a un pene pequeño, ¿verdad? Y también podemos encontrar, pues les digo, y aquí está la clave, cómo brincan en la pubertad por la ausencia del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. El IQ suele ser normal o discretamente bajo y el retardo mental no es lo frecuente, ¿verdad? Pero si obviamente se encuentran muchos cromosomas X, pues el riesgo de esto se va a incrementar. Algunas de las características, el arreglo del vello púbico que recuerda a un aspecto femenino, la aparición discreta de caderas, como si fuera un patrón ginecoide, crecimiento de mamas. De hecho, algunos de estos hombres pues desarrollan lo que son ginecomastia, ¿verdad? Las personas con Klinefelter, esto es muy importante en la parte de la asesoría genética que ustedes pueden dar como médicos generales. Pues obviamente es que estas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y obviamente síndrome metabólico, porque en su evolución desarrollan resistencia a la insulina. Ya ustedes, cuando lleguen endocrino, van a conocer la fisiopatología de la diabetes y se van a dar cuenta que uno de los primeros hallazgos relacionados antes del desarrollo de la diabetes o en la prediabetes es una resistencia a la insulina. Entonces, estas personas tienen un riesgo más incrementado de tener esta resistencia y obviamente desarrollar diabetes a futuro. Se encuentran también defectos cardíacos, prolapso de válvula mitral, ¿sí? Hasta en la mitad de los adultos que tienen Klinefelter, entonces están obligados a que hagan una visita con un cardiólogo, ¿verdad? Para que les haga por ahí una exploración, un ecocardio y descartar que no tengamos un problema cardiovascular.
También estas personas a futuro tienen un riesgo incrementado de osteoporosis y fracturas por el desequilibrio hormonal. Los niveles de testosterona pues se encuentran obviamente reducidos, ¿verdad? Las mediciones de el estradiol pueden encontrarse elevadas, ¿no? Y progesterona pues determina el grado de feminización, ¿verdad? Entonces, por sí sola, al tener una atrofia testicular, por sí solo el síndrome de Klinefelter es una causa de reducción de espermatogénesis o de plano ausencia de la espermatogénesis. No hay desarrollo de células germinales. Prácticamente en la histología, si se observan los testículos, pues se puede observar que los túbulos, acuérdense que el sitio de formación de los espermatozoides se llaman túbulos seminíferos en el testículo. Los túbulos se pueden encontrar como primitivos, poco desarrollados. Obviamente no encontramos células germinales. En algunas ocasiones pueden terminar formando simplemente puros cordoncitos, ¿verdad? Que no desarrollan incluso luz, nunca desarrollan luz, ¿verdad? Las células de Leydig pueden encontrarse prominentes, incluso hipertróficas, resultado de la atrofia, ¿verdad? Y obviamente por la elevación de concentraciones de otras gonadotrofinas, y esto lo hacen a manera de compensación. Como no se ven que no hay un desarrollo de las células de germinales, las células de Leydig hacen un intento fallido de poder liberar más andrógenos para poder buscar el desarrollo de las células germinales, pero no lo logran, ¿verdad? Entonces, a fin de cuentas, histológicamente vamos a ver túbulos primitivos, no se desarrollan células germinales, atrofia testicular, crecimiento de células de Leydig. Aquí está. Los pacientes con Klinefelter y sobre todo los que tienen ginecomastia tienen hasta 20 veces más riesgo de tener cáncer de mama en los hombres. También tienen riesgo de tener tumores de células germinales fuera de las gónadas, por eso se llaman extragonadales, ¿no? También enfermedades autoinmunes, incluso incremento del riesgo de enfermedades autoinmunes que tienen las mujeres, como el lupus, ¿no? Cariotipo con más frecuencia asociado es la presencia de un cromosoma X de más. Por lo regular es el más frecuente, que haya uno de más. Por eso el coeficiente intelectual no se ve tan alterado. 47XXY, 90% de los casos, ¿verdad? Obviamente, el complemento de cromosomas anómalo pues se da por una no disyunción durante las divisiones meióticas, ¿verdad? En las células germinales. Luego tenemos la contraparte, que es el síndrome de Turner. Pues en este se da una completa o parcial monosomía de el cromosoma X, ¿sí? En el caso de las mujeres, y es obviamente una causa de hipogonadismo en el desarrollo de la mujer, ¿verdad? Obviamente la cromosomopatía sexual más frecuente en la mujer, pues definitivamente es esta, el síndrome de Turner, 1 de cada 2.500 mujeres recién nacidas. Obviamente es menos frecuente si lo comparamos con el Klinefelter. Hasta un 57% muestran una pérdida completa del cromosoma X, lo cual resulta en un cariotipo 45X0. ¿verdad? Y aquí lo tenemos rápidamente, un cariotipo. ¿Dónde estaría el otro? Pues no está, nomás está un solo cromosoma X. Entonces, pues por lo regular, estos pacientes que tienen Turner, pudiéramos diagnosticarlos en etapas más tempranas de la vida comparativamente con el Klinefelter. El Klinefelter ese sí se nos disfraza bien cañón y se vienen dando cuenta hasta la pubertad tardía, ¿verdad? Que por ahí el niño se quedó con la voz chillona, no se le hizo la voz ronca, no le salió barba, no aparecieron caracteres sexuales y dices, sí, ya estamos en la pubertad tardía. Y otra cosa que también tiene en contra los hombres es la maduración sexual, que la maduración se da más pronto en las mujeres, ¿no? Entonces, pues eso retrasa, en el caso de esta cromosomopatía, el Klinefelter, el diagnóstico en el hombre, pero en el Turner sí pudiera identificarse más temprano en la infancia porque hay algunos signos clínicos
que no se ven, por ejemplo, en el otro síndrome. Por ejemplo, edema del dorso de las manos y los pies. Estas personas desarrollan mucha estasis linfática y también una estasis linfática que se da en el cuello, ¿sí? Específicamente me refiero a la nuca, ¿sí? Hay una distensión de muchos linfáticos en este sitio, en la región de la nuca, y a veces la distensión linfática es muy, muy fuerte en la niñez, que genera una lesión a manera de quistecito en la región de la nuca que se le llama higroma quístico, que es por éstasis del drenaje linfático. Y en ocasiones, si no se le presta atención y no se atiende con el médico, ¿verdad? Para poder hacer este drenaje de este exceso de material linfático, ¿verdad? Como puede ocurrir en personas que desconocen que sea o que no se atienden. Cuando van creciendo, pues obviamente se va terminando este edema y obviamente la piel del cuello queda hiperextendida y genera un patrón muy característico en los niños que ya son más grandes del cuello, como consecuencia de ese higroma quístico que tuvieron más niños, y se le llama cuello alado. Cuello alado. Y ya cuando se observa el cuello alado, en las niñas que ya tienen 8 o 9 años, pues obviamente nos habló de que hubo un higroma quístico cuando estaban más niñas, no se atendió y se quedó la piel, pues sí, extendida, generando pues sí un aspecto como si fuera un cuello alado, ¿verdad? Algo como en esta figura, miren. Bueno, aparte de la estatura, que tenemos algo muy llamativo en las personas, las mujercitas que tienen síndrome de Turner, se quedan con una estatura más pequeña. Este es el cuello alado, miren. Cómo queda la piel después de haber tenido ese higroma quístico. Ahora, ¿qué más podemos identificar nosotros y qué va dentro de nuestra asesoría genética? Pues obviamente las personas que tienen síndrome de Turner también tienen broncas en el corazón. De un 25 a un 50% pueden tener problemas cardíacos, ¿sí? Malformaciones del lado izquierdo, ¿sí? Del corazón, como la coartación preductal de la aorta o valvas aórticas bicúspides, que son las más frecuentes, ¿verdad? Pues obviamente los problemas cardiovasculares son los que generan mayor incremento de la morbimortalidad de las personas que tienen Turner. Entonces, si nosotros identificamos una niña, una jovencita que probablemente pueda tener este síndrome, pues ya se ganó su boleto para ir con un cardiólogo de batalla. Esto es algo que no podemos olvidar para que le haga su chequeo y su valoración. Pues obviamente al llegar la pubertad, pues es donde resalta más, ¿verdad? Este síndrome, porque pues no hay aparición de caracteres sexuales secundarios, aparte de que se queda con una estatura menor, pues obviamente hay amenorrea y obviamente pues es altamente sabido que la principal causa de amenorrea primaria es el síndrome de Turner. Obviamente amenorrea secundaria no, porque la causa más frecuente de amenorrea secundaria, pues ya todos sabemos qué que es el embarazo. Pero en el caso de la primaria, el Turner, pues es una de las más frecuentes, ¿verdad? Entonces, hasta la mitad de las personas con Turner desarrollan autoanticuerpos y pueden tener problemas de autoinmunidad contra la glándula tiroides. También encontramos intolerancia a la glucosa, resistencia a la insulina, ¿verdad? Lo interesante, ¿verdad?, de esta intolerancia, de esta resistencia a la insulina, es que como son niñas que están a una estatura muy, muy pequeña, de manera errónea, sin estudiárseles bien, pues se les suelen dar suplementos para hacer que crezcan, y algunos que se utilizan por ahí, incluso en personas que no saben, es la utilidad de la hormona de crecimiento, y si se les da hormona de crecimiento, estas personas que tienen Turner agravan la resistencia a la insulina y las puede hacer diabéticas más pronto. Por eso sí es importante que sí se tenga una valoración médica profunda, ¿verdad? Y no nomás porque sí, intentar darles hormonas o cosas que les hagan o que les propicien el crecimiento. Muy importante, la presencia de los 2 cromosomas X en la mujer son importantísimos, ¿verdad? Para el desarrollo sexual. Obviamente, durante el desarrollo de las células germinales, pues son claves, ¿verdad? Y también para el desarrollo normal de los ovarios. ¿Qué ocurre en el síndrome de Turner? La ausencia del segundo cromosoma X conlleva
¿sí? Después del nacimiento a una pérdida acelerada de ovocitos, que prácticamente a los 2 años, ¿sí? La niña ya no tiene ovocitos. Los ovarios se atrofian, reducen su tamaño y quedan como unas bandas fibrosas que carecen de folículos. No hay desarrollo folicular, ¿sí? Algunos le dan el nombre o el apodo a estos ovarios atróficos que quedan fibrosos, les llaman cintillas ováricas, ¿verdad? Entonces, la pérdida de células germinales es muy acelerada prácticamente en los primeros 2 años de vida. Bueno, eso es en relación al Turner. Vamos a pasar a platicar ahora de los desórdenes genéticos, pero que se relacionan con la herencia no clásica. Pues obviamente aquí tenemos síndromes menos frecuentes, ¿verdad? Pero sí hay que conocer, ¿verdad? Porque yo creo que de lo que más se ha hecho descubrimientos en la parte genética, en la morfología genética, es en este campo. Porque pues obviamente el Down, el Turner, el Klinefelter, pues son síndromes que ya se conocen de más tiempo, pero este patrón de herencia no clásica son conocimientos en la genética que pues han de tener 20, 25 años, no tienen muchos años que están en los textos. ¿Y a quién englobamos aquí de enfermedades? Pues por ejemplo, las enfermedades causadas por las repeticiones de trinucleótidos, ¿verdad? Incluso ahí lo menciona su texto, ¿verdad? La expansión de trinucleótidos, ¿verdad? Pues ya ahorita en los estudios genéticos pues se saben que es una causa de enfermedad en el hombre, y sobre todo involucra trastornos neurodegenerativos. Vean, incluso por ahí menciona su texto, el descubrimiento de la expansión de trinucleótidos en 1991 como causa de uno de los síndromes, que es el síndrome de X frágil, pues abrió todo el campo en la genética humana para descubrir toda una línea de síndromes que están englobados en estas famosas repeticiones de trinucleótidos. Entonces, pues no se tiene muchos años que tenemos estos conocimientos de este grupo de enfermedades con un patrón de herencia no clásica. Pues obviamente las mutaciones pues, se asocian a una expansión de grupos de trinucleótidos, con mucha frecuencia involucran nucleótidos de guanina y citosina. ¿Cuál es la bronca de las repeticiones de trinucleótidos? Genera un proceso de inestabilidad en el DNA. ¿Sí? Normalmente se cuenta con una expansión normal de trinucleótidos, ¿verdad? En ciertos segmentos del material genético, pero cuando estos se sobrepasan, ¿verdad? Y se acumulan en grandes cantidades estas repeticiones y estas expansiones repetidas de trinucleótidos, ¿sí? Altera la función de los genes. Y es ahí en donde viene la enfermedad. Y aquí está el cuadrito, ¿verdad? En donde se representan las expansiones de trinucleótidos o el grupo de enfermedades relacionadas con expansiones de trinucleótidos, expansiones de repeticiones de trinucleótidos. Vean cómo hay enfermedades que afectan a regiones no codificantes y entre ellas encontramos a la primera descubierta en este grupo, que es el síndrome de X frágil, que es la que vamos a platicar ahorita. Las localizaciones, las proteínas asociadas y algo muy importante que tienen los trastornos de repeticiones de trinucleótidos es que pues todos normalmente contamos con una repetición de trinucleótidos, las personas normales, ¿sí? Existe un cierto porcentaje o una cierta cantidad de trinucleótidos, pero existe, ¿sí? También la posibilidad de que esta repetición se incremente. Y conforme se va incrementando esta repetición, pues se va incrementando el riesgo de poder tener la enfermedad, ¿sí? Considerándose incluso un patrón en donde cierto número de repeticiones de trinucleótidos ya se le considera previo a la enfermedad, y si ya se hace un conteo superior a algo que ya se ha cuantificado en los laboratorios de genética, las personas desarrollan la enfermedad completa. Entonces, obviamente todo esto muy estudiado en el síndrome de X frágil, ¿verdad? Entonces, vean cómo pueden afectar a regiones no codificantes y a regiones codificantes. Las regiones codificantes, estas expansiones de repeticiones de trinucleótidos causan enfermedades que tienen un efecto neurodegenerativo, ¿sí? En efecto neurodegenerativo. Entonces, pues se describe como prototipo de la enfermedad, de las expansiones de trinucleótidos, pues el síndrome de X frágil. Pues obviamente la mutación se caracteriza por pues, una repetición, ¿verdad?, de trinucleótidos.
la mayoría de los casos, pues encontramos nucleótidos de guanina y citosina. Les digo que, pues obviamente, junto con la enfermedad del síndrome de X frágil, pues hay más enfermedades descubiertas y obviamente diferentes tipos de amplificaciones, ¿verdad? Pero bueno, en este caso nos referimos a trinucleótidos que tienen guanina y citosina. El síndrome de X frágil, pues es referido, ¿verdad? Como la segunda causa más frecuente de retardo mental hereditario, fíjense. Entonces, todos esos pacientes que en algún momento se pensó que eran síndrome de Down, pero que no se lograban identificar en los estudios genéticos y que decían, pues es que probablemente sea un Down, un retraso mental hereditario, pues no. Ya después, con el descubrimiento de las enfermedades causadas por expansión de trinucleótidos, se dieron cuenta que no eran Down, que eran X frágil, ¿verdad? Y aquí está, es causado entonces por una mutación, por una repetición de trinucleótidos que afectan a un gen, ¿sí? Que es el que da los problemas, el gen número 1 de la proteína del retraso mental familiar, ¿sí? Que ahí viene incluso las siglas FMR1, ¿verdad? Vean, el síndrome de X frágil pues, se puede encontrar en una frecuencia en 1 por cada 1550 hombres y 1 en cada 8000 mujeres nacidas. Y aquí tenemos unas imágenes con la microscopía electrónica, ¿sí? Una con una microscopía en segunda dimensión y acá en tercera dimensión, ¿verdad? En un barrido. Y pues se le da el nombre de X frágil porque en realidad da un aspecto como si en un extremo el cromosoma se rompiera y quedara frágil y quedara un espacio, como acá se observa en el microscopio electrónico de barrido, ¿verdad? Obviamente, el tener un X frágil o un cromosoma X frágil no quiere decir, ay, ya tengo el síndrome, pues no, ¿verdad? Porque incluso por ahí su texto menciona que existen descritos en el mapeo genético de la especie humana, pues personas normales que pueden tener los famosos sitios frágiles, ¿no? Obviamente, para que sea parte del síndrome X frágil, pues ese punto debe ubicarse pues en el sitio donde está la proteína del retraso mental familiar. Y aquí está, entonces puede afectar entonces a los hombres, afecta a los hombres, sí, con un retardo mental, incluso con un IQ que va en el rango de 20 a 60, muy característico porque expresan un fenotipo, ¿verdad? Que incluye una cara larga, con una mandíbula también larga, grande, ¿verdad? Orejas evertidas y grandes, y presentan macroorquidia. ¿Qué quiere decir? Testículos grandes en la exploración. Entonces, si por ahí nos llega a lo mejor un niño o alguien que no ha tenido un desarrollo adecuado, ¿verdad? Sobre todo, pues me refiero a nivel mental, a nivel, en su proceso de crecimiento cerebral, vamos, su educación, pues hay que estudiarlo, ¿verdad? Hay que explorarlo bien y si tiene rasgos faciales medio raros, como cara larga, mandíbula grande, pues aguas, hay que prestarle atención, ¿verdad? Hay que explorarlo bien. Y es una patología, como les digo, el X frágil, pues que predomina y afecta, ¿sí? Sustancialmente a los hombres. ¿Sí? Se puede observar, les digo, cara larga, prominencia y mandíbulas grandes y orejas evertidas, ¿verdad? Ahora, ¿qué ocurre en este síndrome de repetición de trinucleótidos como las demás enfermedades descritas por repetición de trinucleótidos? Pues obviamente toda la población cuenta con una repetición de trinucleótidos en un margen normal, ¿verdad? Entonces los investigadores cuando descubrieron esta enfermedad empezaron a estudiar a personas normales, pues se dieron cuenta que las personas normales también tenían repeticiones de trinucleótidos, pero la cantidad de repeticiones de trinucleótidos era mucho menor, a diferencia de las que sí tenía la enfermedad. Y fue ahí en donde sacaron los valores aproximados de los conteos de trinucleótidos que puede tener una persona normal en repeticiones versus con las personas que tienen la enfermedad, ¿verdad? Se sabe que las personas que tienen un conteo, en el caso de estas repeticiones de citosina, guanina, guanina, CGG, que es la que se observa en este síndrome, pues podemos tener un conteo de 6 a 55 con una media de 29, pero ya las personas que tienen un incremento de 55 hasta 200 repeticiones, es a lo que le conocen como premutaciones,
Y las personas que ya desarrollan la enfermedad ya con toda la sintomatología y el retardo mental, por lo regular la expansión de trinucleótidos puede extenderse de 200 hasta 4000 repeticiones, que son las famosas mutaciones completas. Ahora bien, ¿dónde encontramos la proteína del retardo mental familiar? Pues está expresada en el citoplasma, ¿sí? En varios sitios, pero predomina en el cerebro y en la región testicular. ARN mensajeros asociados a polisomas y tiene efectos de regulación en el transporte, ¿sí? En el transporte a través de las dendritas, en el caso de las neuronas, ¿verdad? Entonces, aquí está la explicación del por qué estas personas muestran un retardo mental, porque el proceso de conducción, el proceso de transporte a través de las dendritas se retrasa, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí se da este proceso fisiopatológico. ¿Ok? Eso es en relación a las enfermedades de herencia no clásica debidas a las repeticiones de trinucleótidos. Les digo, las familias de enfermedades son muy extensas, solamente vamos a ver las enfermedades prototipo porque si no, pues nunca terminaríamos. Vamos a platicar ahora de las enfermedades que albergan a los genes mitocondriales. Que ya más o menos algo revisaron de esto en genética, ¿verdad? Dentro de los conceptos básicos, pues no olvidemos que una característica única y propia del ADN mitocondrial es la herencia de la mamá. Solamente la mamá nos puede heredar las mitocondrias, porque a fin de cuentas, ¿verdad? El óvulo es el que va a formar ahora sí que el nuevo sitio donde se va a formar el nuevo ser, ahora sí que la casita donde va a crecer, porque solamente pues los hombres transmitimos el material genético, ¿verdad? Entonces, si tenemos una enfermedad que afecte a la mitocondria, que afecte a los genes mitocondriales, porque acuérdense que la mitocondria tiene su propio material genético, pues definitivamente las mamás son las que van a poder transmitirla, ¿sí? Y las van a poder transmitir a toda su descendencia. ¿Qué quiere decir? Tanto a hombres como a mujeres. Pero aquí viene el detalle. Solamente las hijas, pero no los hijos, van a poder transmitir a generaciones futuras la enfermedad. Entonces aquí está la explicación de lo que es la herencia mitocondrial, que es lo que viene en este cuadrito que está en su texto. Representa por ahí en un cuadro, más bien en color verde, ¿sí? La persona que tiene la enfermedad, con un círculo la mujer y con un cuadro el hombre. Y vean ustedes el ejemplo de un matrimonio de un hombre que tiene una enfermedad mitocondrial y una mujer que está sana. Y ya vieron, el hombre nunca va a transmitir la enfermedad a su descendencia. Aquí está, hombre, mujer, y ninguno transmite. Pero si la mujer tiene la enfermedad mitocondrial, pues es fácil de entender. Vean cómo, eso sí, la mujer lo transmite a todos los hijos. Ahí no hay vuelta de hoja. Si la mujer es la que tiene la enfermedad, todos los hijos están afectados. Que bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. También las enfermedades mitocondriales dan esa ventaja de que pueden tener una amplia expresión, ¿verdad? Por el famoso fenómeno de la heteroplasmia. Ahorita lo vamos a revisar. Pero vean ustedes que eso sí, si la mujer está afectada, toda la descendencia carga la cruz. Pero los hijos no la pueden transmitir, pero las hijas sí la van a seguir transmitiendo, ¿verdad? Entonces, ese es el patrón de herencia de las enfermedades mitocondriales que ahorita vamos a revisar un poquitito a profundidad, no mucho, para que es la neuropatía óptica de Leber, que es la que vamos a ver ahorita. Y ya me queda prácticamente menos de un minuto, entonces me salgo, mando link nuevamente.